¿qué tal, estimados autodidactas del YouTube? Yo soy Vladimir Cusati y bienvenidos a un vídeo más de electrónica industrial. Este es un video que forma parte de la sesión de videos del área de laboratorio como tal, donde tenemos específicamente el estudio del comportamiento de las simulaciones de los distintos componentes de la electrónica de potencia. Como ya les he comentado en otros vídeos, estamos trabajando en paralelo a lo que es el curso de fibra óptica y estamos realizando múltiples encuestas para saber si debemos desarrollar un poco más el área de la programación, tema muy utilizado actualmente, ya que es una de las cosas que más se busca a nivel mundial, o si debemos subir contenidos de soporte IT. Pasa por la pestaña comunidad del canal para que puedas darnos tu opinión. De antemano te doy las gracias por compartir este video. Y ahora lo que nos compete, práctica número 2. Curva característica de un SCR y disparo de su compuerta o disparo por compuerta. El objetivo de esta práctica va a ser básicamente observar el comportamiento de encendido apagado del SCR y cómo se comporta en tensión alterna y cuáles son sus límites de control. Para hacer el desarrollo de la siguiente práctica, entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar un circuito como el siguiente. Como podemos observar en el circuito tenemos una fuente que está a 170 voltios 60 Hz, que es aproximadamente la tensión en Venezuela. Recuerden que es 170 porque es 120 RMS y de ahí sale el valor por raíz de 2. Tenemos una batería a 100 voltios, tenemos un switch para seleccionar entre tensión DC y tensión AC, tenemos otro interruptor acá para colocar la tierra y observar la señal que nos llega en la curva amarilla, y tenemos un interruptor en este punto para forzar la desconexión del circuito. Después vamos a ver por qué. Tenemos un potenciómetro de 100 kiloohmios porque cuando tomamos el valor específico de la corriente en compuerta necesaria para activar este SCR, nos dicen que es 15 miliamperios. Si sacamos la cuenta de 15 miliamperios sería a 170 voltios dividido entre el valor de la corriente. 170 voltios dividido entre el valor de la corriente, que son los 15 miliamperios. Quiere decir que 11.33 kiloohmios. Cualquier resistencia menor a eso será suficiente para hacer que el SCR entre en conducción. Establecido eso, entonces subamos la marca, subámosla a 20 kiloohmios. Recuerden que esto lo estoy colocando como un potenciómetro, pero realmente utilizar un potenciómetro con 20 kiloohmios, 15 miliamperios, hay que sacar los cálculos de potencia y verificar si el potenciómetro lo soporta. Por otro lado, tenemos acá una bobina que es de 10 milihenrios y una carga que es de 10 ohmios. Observemos la primera parte de la experiencia. Si hacemos el mismo cálculo con 100 voltios dividido entre 15 miliamperios nos daría 6600 ohmios. 6600 ohmios de 20K sería aproximadamente el 33%. Entonces quiere decir que nuestra experiencia, estando en la primera sección donde tenemos la batería conectada, va a activar nuestro SCR aproximadamente al 33% del valor de esta resistencia y va a permitir la conducción, y vamos a ver tensión en la resistencia y tensión en la bobina en el momento que hagamos la experiencia de esa manera. Inicialmente veamos. Tenemos el osciloscopio configurado, todos los valores centrados, y solamente nos muestra aquí el valor de la tensión roja y la tensión amarilla, que están relacionadas con la tensión en la resistencia. Sin embargo, deberíamos hacer una medición de corriente para verificar si el dispositivo está funcionando o no, porque aunque vemos valor de tensión, no vemos valor de corriente. Ahora sí, podemos observar acá
voy a acercarlo un poco, podemos observar que la corriente está aproximadamente en microamperios, o sea, es una corriente exageradamente pequeña. Por tanto, se puede considerar que el dispositivo SCR no está conduciendo. Ahora coloquemos la tierra en el punto de medición. Podemos ver que si colocamos la tierra en este lado, al no haber corriente circulando por este punto, la tensión roja es 0. Comencemos. 71% no hay conducción, 33% entró en conducción. Y si eliminamos o disminuimos la corriente en la gatilla, pues sencillamente el elemento sigue conduciendo, lo cual en circuitos DC esto es un problema y hay que generar un tipo de interrupción de la señal forzado, ya sea utilizando algún dispositivo que lleve la corriente en el sistema a cero o que genere la desconexión. Por ejemplo, desconectar con un interruptor. Lo volvemos a conectar, no pasa nada. 50% no entra en conducción, 46% no entra en conducción, 40% no entra en conducción. Ah, no, sí, ya en 40% entró en conducción y nos da una corriente de 9 amperios en la línea. Como es de esperarse, si nosotros hacemos el circuito funcionar simplemente con una bobina conectada en serie a la resistencia, en DC no nos va a afectar técnicamente en nada. 53% no entra, 44% no entra, 40% entró en conducción. Recuerda que este comportamiento depende también de la temperatura del SCR. El fabricante siempre hace hincapié de que a mayor temperatura la cantidad de corriente necesaria para hacer que el SCR entre en funcionamiento tiene que ser menor. Y como ya hemos mencionado, una vez que entra en funcionamiento no se apaga hasta que no encuentre el cero o el valor de corriente cero entre ánodo y cátodo. Prosiguiendo con la práctica, entonces vamos a pasar a lo que sería hacer el estudio con la señal senoidal. Como podemos ver acá, tenemos una señal senoidal de aproximadamente 169-170 voltios realmente. Lo que pasa es que esta es la tensión medida en este punto, después de la resistencia. Vemos la tensión técnicamente completa, sin embargo, la cantidad de corriente que circula por ahí es significativamente pequeña. Como habíamos hecho en el cálculo, para que el SCR entre en funcionamiento a 170 voltios, tiene que llegar aproximadamente a 11 kiloohmios. 11 kiloohmios sería colocar este potenciómetro aproximadamente al 55%. Estamos al 75%, no hay conducción. Estamos al 60% y hay conducción. Pero vean lo peculiar de este tipo de conducción. A medida que nosotros disminuimos aún más el valor de resistencia del SCR, como se muestra en la gráfica que podemos observar, la cantidad de porción de señal que pasa a través del SCR aumenta, llegando al punto donde si el valor de la resistencia es lo suficientemente pequeña, vean acá, 5% del valor de la resistencia, estamos hablando de que los 15 mA empiezan al 5% y que hay una gran cantidad de corriente. Claro, lo ideal sería hacer que este 5% se activara únicamente en este instante y después de eso se desactivara y el SCR seguiría funcionando. Pero de esta forma en la que lo tenemos conectado no ocurre, simplemente él entra a funcionar en este punto aproximadamente a 21 voltios, porque 21 voltios entre el 5% de 20 kiloohmios me da aproximadamente el valor de corriente de 15 miliamperios, que son suficientes para hacer que el SCR entre en funcionamiento. El problema es que 163 voltios a 5% de 20 kiloohmios va a ser una corriente significativa acá en la pata de la gatilla del SCR, lo cual puede ocasionar que el SCR se queme. Por tanto, esta no es la manera definitiva en la que se realiza el disparo del SCR, pero se puede observar, estudiar, que a medida que nosotros movemos el valor de la resistencia que controla el disparo en la gatilla, estamos desplazando el tiempo en el que comienza a conducir el SCR y por tanto estamos comenzando a controlar la potencia que llega a la carga. Estamos hablando que teníamos que detectar los límites entre los que el SCR conducía y no conducía. Y podemos observar acá que el SCR tiene un tope de conducción aquí, en este punto, en el pico. 67% de 20 kiloohmios. Me da una
corriente aproximadamente cercana a los 15 mA que necesita el SCR para comenzar a funcionar. El tema es que si estamos por encima de ese valor, el SCR no conduce porque es que nunca alcanza el valor de conducción. Pero apenas entramos en ese valor, entonces el SCR emite un disparo, pero el mínimo valor de control del disparo del SCR que puede generar en un circuito alterno es permitir el paso de un 25% aproximadamente del valor de la señal de alimentación o del generador. ¿Qué significa esto? Que podemos controlar con un SCR permitir el paso entre 50% de la señal, aproximadamente, realmente es un poco menos de ese valor, sería aproximadamente 45-50%, que es disparar justo en casi el 1, 2, 3 voltios de tensión del pico positivo, hasta que llega a 0 voltios o pasa lo que es el pico negativo, el cual el SCR no está preparado para permitir el paso de corriente a través de la resistencia. Por otro lado, también podemos emitir el disparo en cualquiera de los puntos intermedios entre el mínimo y el máximo, permitiendo controlar entonces, como estábamos diciendo, desde 47% del valor de la señal del generador hasta más o menos el 25% del valor de la señal del generador. Más allá de ese punto, el SCR no entra en conducción y por tanto no puede conducir o no puede generar control por debajo del 25% de la señal del generador ni por encima del 50% de la señal del generador, porque es un único SCR. Si tuviésemos un puente rectificador de onda completa con SCRs, podríamos controlar un pico y otro pico, ambos picos de 25% a 47%, dándonos un margen de control de aproximadamente 75% del valor de la señal del generador. Sin embargo, observemos el comportamiento del SCR cuando incluimos la componente inductiva en el sistema. Punto importante a resaltar en alterno es que no necesitamos desconectar el SCR de manera forzada, pero vamos a observar que la activación del SCR se emite de la misma manera como lo hacíamos anteriormente en el circuito netamente resistivo. Sin embargo, podemos observar que hay un retardo o una suavidad en la activación de la corriente o en el movimiento de la corriente hacia la carga, lo cual en DC es un efecto positivo cuando no estamos haciendo control, y en AC es un efecto positivo cuando no estamos haciendo control. Pero cuando estamos realizando control con el SCR, resulta que, como pueden observar acá en la curva, tener esta componente de corriente retrasada en el sistema ocasiona algo bastante negativo, que es permitir el paso de tensiones negativas a la carga. Entonces, la inductancia, un circuito controlado por SCRs, triacs o cualquier otro componente, limita la capacidad de control que tenemos en el mismo. Tanto así que si nosotros aumentamos significativamente el valor de la inductancia, podemos observar que la corriente se mantiene un poco más estable, pero el dispositivo mantiene su funcionamiento durante mucho tiempo después de haberse activado. Pero acá ya estoy colocando un valor completamente descabellado, una bobina de 1 Henry. Y lo más resaltante es que aún no logro obtener el efecto en donde el SCR se mantiene funcionando de manera continua, permitiendo el paso de corriente en un solo sentido, pero mandando tensión positiva y negativa hacia la carga. Eso es un fenómeno que ocurre principalmente en los triac, pero eso lo veremos en otro video. Entonces, en líneas generales podemos decir que el SCR se activa dependiendo de que se alcance la corriente en su gatilla, según nos dice el fabricante. Además de eso, solamente para poder hacer que el SCR deje de conducir, es necesario que la corriente que atraviesa a la carga llegue a cero, o mejor dicho, la corriente que atraviesa de ánodo a cátodo se vuelva cero, lo cual en circuitos en corriente continua es complicado que ocurra de manera automática. Habría que realizar una desconexión del SCR de manera forzada. Una vez que el SCR es activado, como lo observamos en el comportamiento en DC, una vez que el SCR es activado,
podemos retirar la tensión de la gatilla para no tener corriente en la gatilla y el SCR seguirá funcionando. Y esto nos permite a posterior ver en otro video cómo hacer para que el SCR entre en funcionamiento haciendo el disparo durante el momento específico que nos interesa y que nos siga consumiendo energía hacia lo que es el circuito de control, en este caso la resistencia potenciómetro que tenemos colocada para hacerlo entrar en funcionamiento. Te invito a que dejes en los comentarios del video cualquier duda o preguntas que tengas sobre el funcionamiento de este circuito. Recuerda que no es recomendable utilizar un circuito potenciómetro directo hacia el SCR, incluso utilizar potenciómetro directo hacia el triac, porque tendrías que tener un potenciómetro que soporte la potencia que vas a utilizar. La ventaja del SCR es que permite el flujo de mayor cantidad de corriente a través de él con respecto a un transistor, y es relativamente más fácil de activarlo que el transistor como tal, dependiendo de los sistemas de control que utilices. Permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal y nos des tu opinión con respecto a los videos y contenidos que estamos planificando publicar en el canal. Y si todavía no te has suscrito, por acá arriba te debe estar apareciendo el botón de suscripción, en el medio lo último que hemos publicado y hay al final un video que de seguro te va a gustar. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. Chao.